que abramos la escritura, Apocalipsis capítulo 12. Como les decía, cuando los hermanos traen los cánticos, para mí es una administración de parte del Señor. Siempre que ellos comienzan a cantar, lo único que hacen es confrontarme frente al Señor. No canto por cantar, porque ¿para qué canto si no lo siento? Y eso es una confrontación que trae a mi vida. Cuando cantaron el himno de "Aquí en el trono está", claro, si miro hacia arriba lo veo a Él, pero si miro hacia adentro, ya no lo veo. Ya tengo cosas que me gobiernan y no precisamente Él. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz su hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Tomen asiento, mi hermano, mis hermanos. Hoy estamos con Apocalipsis o Revelación capítulo 12. El capítulo habla sobre la mujer vestida de sol, sobre el dragón, ¿con cuántas cabezas? Y un ángel, que el ángel no se alcanza a ver, está aquí abajito. Y es nuestro tema en esta mañana. Como usted puede ver, esto fue lo que los religiosos llamaron la Virgen María, que tiene la luna, ¿sí lo ha visto? Si usted ve todo ese virginerío que hay, Guadalupe, que otra virgen, Las Lajas, Chiquinquirá, todas tienen una luna debajo de los pies y una corona con 2 estrellas. Y sacan de cualquier figura de la escritura idolatría. Pero eso no es lo que está hablando el texto. El texto representa algo en la Biblia. La bestia representa algo y el ángel representa algo. Estamos en el libro de Apocalipsis, donde todos son símbolos. Para arrancar, esta mujer representa a Israel. Ninguna Virgen María, Israel. Este dragón representa un imperio llamado Roma. Si en Daniel una bestia es un imperio, en Apocalipsis una bestia es un imperio. ¿Estamos? Y el ángel, que es Miguel. Avancemos. La mujer aquí representa al pueblo de Israel. Esta mujer que usted ve, no pierda la imagen. La mujer vestida de sol, parada sobre la luna, con 12 estrellas. ¿Por qué se dice que es Israel? ¿Recuerdan un sueño que tuvo José? ¿Qué soñó José? ¿No eran 12? Bueno, sí, es que está todo tan caro que pues nada, ya están 7. Claro, los hermanos se doblegaban. Y también cuando él soñó con el sol y la luna que se postraban ante él, el papá que sabía interpretar sueños dijo: es que usted, ¿quién le dijo que yo me voy a inclinar hacia usted? ¿Cierto? Por eso, y muchos otros textos en la escritura, la mujer es mostrada como Israel. Ahora sí vamos al punto. La mujer aquí representa al pueblo de Israel, heredero de las promesas.
¿Recuerda que Pablo lo dice? Al pueblo de Israel se le dieron las promesas. Si su merced tiene la imagen de la Virgen en la cabeza, lamento decirle que se saque esa idolatría de su cabeza, porque eso es abominación delante de Dios. Esa mujer representa a Israel. Aquí hablamos del Dios verdadero, del Dios único. Aquí honramos. María es otra cosa, ¿no? María no tiene ningún sol, ningunas estrellas. María murió como cualquier parroquiana y tuvo que esperar la salvación del Señor. ¿Estamos? Y María era una mujer que se guardaba para el Señor. Y eso lo sabemos. María no se iba en bicicletero a ciclovía, porque la Biblia dice que era una mujer que se guardaba para el Señor. Y dijo: Señor, tu visitación me llamarán bienaventurada. Y fue llamada bienaventurada. Y una de las doctrinas de la iglesia en realidad es el nacimiento virginal del Señor. ¿Escucharon? Ningún ser humano nace por estornudo. ¿Ha conocido alguno? El Señor Jesús nació de una mujer en un parto normal, que fue engendrado por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando se trata de la idolatría en mi Señor, lamento lo mucho. Sigamos. Aquí representa al pueblo de Israel, heredero de las promesas, siendo incluidas las mujeres a las cuales el pacto se les había hecho. Yo les escribí, se les hizo. Una, Eva. Tu descendencia tendrá parte de la heredad. La serpiente herirá a tu hijo en el carcañal, pero tu hijo aplastará la cabeza de la serpiente. A Sara, el hijo de la promesa, que daría gozo. A Rebeca, estas mujeres recibieron como parte, que son parte del pacto, parte del pueblo del Señor, esa promesa. Por eso la iglesia viene desde el paraíso hasta el día de hoy. Nosotros no creemos en una iglesia nueva que se levanta con los 12 discípulos. Sabemos que el Señor Jesús vino a ratificar la ley y los profetas, pero como el sacerdocio estaba tan corrompido, levantó un nuevo sacerdocio para que llevaran y siguieran llevando el mensaje. Usos proféticos de la mujer para representar a la iglesia. Isaías 13:8. El hermano que lo tenga dice amén. Léalo, hermano. 8. Y se llenará de terror, angustias y apuros, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asustarán cada cual al mirar a su compañero, su rostro de llamas. ¿Qué es lo que está diciendo acá el texto para entrarlos en contexto? Que Israel como mujer se asustará cuando entre en ciertas circunstancias. Lo mismo dice el capítulo 26, versículo 17 en Oseas, pero voy a dejar los textos hasta ahí. La mujer en la escritura representa a Israel. La mujer representa a Israel. Isaías vio a Israel como una mujer encinta, retorciéndose y clamando en sus dolores de parto, esperando que naciera el libertador. Isaías 26, 17 al 21, ¿quién lo tiene? Es muy importante, léalo, hermano. Es muy importante que usted esté en contacto con la escritura, no para que lea un versículo. Está haciéndole un comentario un hermano de la iglesia. Su merced ha ido a los evangelios y se ha encontrado con las características del Señor. Vuelvo otra vez. Juan es una de las personas que cuando quiero conocer el corazón de mi Señor me lo muestra. Y el Señor muestra el corazón de los hombres. Juan es un evangelio muy tierno. Lucas es muy experto, muy cronológico, me enseña. Extraigo de ahí. Marcos es un hombre como, voy a llamarlo así, un hombre más rudo, más serio, como discípulo de Pedro. Mateo me lanza
la genealogía de todo lo que es el pueblo de Israel, pero su merced ha caminado todo el evangelio de Juan con el Señor, lo ha visto, ha caminado con él en esos solazos a mediodía, sentándose con él en el estanque de Jacob. ¿Ha estado usted a la luz de ese sol cuando viene esa mujer caminando con ese cántaro llamada la samaritana porque vive en Samaria? ¿Ha oído el diálogo de él? ¿Ha estado usted en la reunión, en las bodas, cuando se acaba el vino? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ha escuchado cuando él dice, yo soy el pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos que conocer primero los evangelios antes de conocer la vida de los demás. Por favor. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus manos. 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén. No pierdan de vista esa referencia a Isaías 27. Dice que la mujer, lo que yo hice en resumen, el texto dice que la mujer va caminando y va a dar a luz, está a punto del alumbramiento y aparece ese gran dragón a perseguirla. Y la mujer está en esas angustias de dar a luz porque ella va a dar a luz un hijo que regirá con vara de hierro a las naciones, haciendo una referencia al Señor Jesús. Y ella corre hacia el desierto y en el desierto es sustentada. A ver, leámoslo. Verso 5 dice: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Les dije que vamos a hablar de la mujer, del hijo y del dragón. La mujer representa a Israel, la iglesia, desde paraíso hasta nuestros días. El pueblo de Israel va a dar a luz al Mesías. No es la iglesia neotestamentaria la que da a luz el Mesías. Es Israel quien da a luz el Mesías. Pero lo que está representando aquí es que el Mesías es la representación de un remanente. El remanente de Dios que va a seguir. Entonces la mujer que está encinta va a dar a luz un remanente que va a servir al Señor. ¿Lo entienden o no? Israel va a dar a luz al Señor Jesús. Y el Señor Jesús es la cabeza representativa de un remanente, de un pueblo que va a seguir hacia adelante. Por eso es que la Biblia dice que la mujer dio a luz un varón, pero luego el dragón se viene a perseguir la mujer
a fin de devorar ese hijo que dio a luz, pero este hijo ya es el remanente. Si le ponemos atención, vamos a captar la idea. Entonces dice que la mujer es sustentada en el desierto por tiempos. Usted ya sabe que este es un número profético y expresa el periodo que precede al pleno establecimiento del reino. Ya les voy a dar una gráfica más sencilla. El hijo. Israel dio a luz el hijo del pacto. ¿Quién es? El Señor Jesús, muy bien. Llevando en su matriz al Mesías que está destinado a regir las naciones con vara de hierro. Quien a su vez representa el remanente con los 12 apóstoles como cabeza de la iglesia del nuevo pacto. Salmo 2, me fascina el Salmo 2. ¿Se ha visto que en la mayoría de nuestras clases hemos citado el Salmo 2? Porque es la entronización del Señor. Cuando preparamos alguna comida, sea un arroz con leche o sea cualquier otra comida, y decimos vamos a preparar, bueno, ponemos arroz con leche y ponemos ajiaco. Pásenme los clavos para echarle al ajiaco. La persona dice, no le van a echar clavos al ajiaco, lo daña. No vaya a hacer eso. O pásenme el pollo para echárselo al arroz con leche. ¿A qué voy con esto? A que solo la persona que está entrenada en la escritura me puede entender. Y todos deberían de estarlo. ¿Qué ha pasado con la Biblia? ¿No está en el trono de su corazón? El Señor dijo, ustedes no pueden entender mi palabra, ni mi palabra haya cabida en ustedes, porque ustedes no aman la palabra. Por eso mi palabra no haya cabida. Si ustedes verdaderamente creyeran a Moisés, ¿me creerían? A mí, dice el Señor. Eso se lo dijo a los fariseos. Pero que sea una exhortación para nosotros. Su merced debe dedicarse a leer un libro de la Biblia. Tiene 66 libros. 66. Qué bueno empezar este nuevo año trazándose una meta. ¿Qué tal el Evangelio de Juan? No es tan largo. O Marcos. Lucas, ¿cuántos capítulos son? 48. Por la mitad. Creo que 24. ¿Cuántos tiene Génesis? Como 120. Igual que los Salmos, ¿no es? O 50. Solo los que están entrenados. Si usted está estudiando culinaria, puede entender el lenguaje. ¿Y para qué sirven las hierbas y las especias? Solo los que estudian la Biblia saben de qué les estoy hablando. Israel como nación se le dio una promesa. Israel como una mujer es un símbolo, va a dar a luz un muchacho que es llamado Jesús, un niño. Y ese niño va a levantar un pueblo llamado el remanente que seguirá llevando la predicación del Evangelio. El hijo que dio a luz Israel es el hijo del pacto, llevando en su matriz al Mesías que está destinado a regir las naciones con vara de hierro. Y aquí vamos al Salmo 2. Ubíquese, la Biblia siempre tenemos que utilizar la mente. Cada vez que usted venga, es como si se monta una montaña rusa. Ustedes poco diversiones. Bueno, en un carro. Abroche su cinturón y enfóquese para dónde va. Si usted se va a montar en la montaña rusa, ¿qué va a suceder? Hay muchas emociones que voy a experimentar y esto va subiendo lento y como que me voy a caer y hasta que comienza el viaje. Igual sucede acá.
Este viaje que vamos a arrancar por el Salmo 2 es una inspiración del salmista, pero que tiene que ver con el Señor Jesús. ¿Y cómo con el Señor Jesús? Si el Señor Jesús viene y proclama las verdades del nuevo pacto y se amotinan los sacerdotes y comienzan a hablar contra Él y a decir cosas vanas contra Él y a atentar contra Él. Y por eso dice el Salmo, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es lo que está pasando en lo que está explicando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Ese sacerdocio encabezado por dos sumos sacerdotes, ya tenemos un descalabro ahí, Anás y Caifás, amigos del emperador, amigos de todos los cultos paganos que hay, que son los que llegan y mandan gente y alborotan en Atenas, en Éfeso, a todo el mundo. Parece ser que recibían ofrendas de ahí, y es un sacerdocio corrupto, y ellos hacen la guerra contra el Señor. Y el Señor dice, ya no me los aguanto más. Hasta aquí llegó el tope de su iniquidad. Los voy a castigar con mi ira y con mi furia. Lo mismo nos pasa a nosotros que jugamos tanto al pecado, que nos encanta el juego, que pensamos que ya en Dios puedo hacer lo que se me dé la gana porque vivo en gracia. Eso pensó Israel. Y la mayoría de religiosos dijeron, predestinados somos, descendientes de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos, le dijeron al Señor. ¿Y nunca fueron esclavos? Toda su historia es de esclavitud. Primero, esclavos en Mesopotamia, luego esclavos en Egipto, luego esclavos con Asiria, luego esclavos con Siria, luego esclavos con Babilonia. ¿De qué hablan? Y por si fuera poco, esclavos de su propio pecado. Y nosotros somos esclavos de nuestros propios deseos. Sigue diciendo el texto. Verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice el salmista, hablando como el Señor, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se cumple. Y como posesión suya los confines de la tierra. Esos que se ríen y que se burlan los quebrantará con vara de hierro. ¿Usted sabe lo que es un varazo con hierro? Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Predicadores dicen, no le tenga miedo al Señor, sí téngale miedo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y es el único vivo. El resto de los dioses de las naciones, ¿qué son? Paganismo, piedras. Dice el Señor, esta gente es tan taruga que va y corta un árbol, se hace una imagen y luego se arrodilla con la leña que les sobra, prenden el fuego y hacen una sopa, y luego van y se arrodillan a la imagen que ellos crearon y le dicen, mi Dios eres tú. Dice, ¿eso no es de brutos? Eso es de gente irracional. ¿Cómo va a hacer eso? O cogen el yeso y la arcilla y se crean sus ídolos. Como los ídolos que tenemos nosotros de arcilla, que son los hombres. Porque ¿de dónde viene el hombre? Del barro. Yo sin ella no puedo vivir. ¿Y usted quién le dijo eso? Ella es mi alma, mi vida. Usted entregó el corazón ahí. Usted lo entregó allá. Ese es su problema.
Vaya y dígale, Señor, sácame los ídolos de mi corazón. ¿Sí lo dice la palabra? Debemos amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, amarlos, pero no adorarlos. ¿Me oyeron? Mire, solo hágase la tarea de exaltar a una persona y verá cómo a los 8 días lo golpea. Uy, es que ese señor es una maravilla. Y después pasa y le hace la peor embarrada, porque eso lo permite el Señor para que nos quitemos de donde nos paramos. Mi hija es una hermosura. No creo mucho. No creo mucho, porque si trae mi genética, qué problema. Claro, qué problema. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confiamos en el Señor. Volvamos otra vez. Este Hijo es el Señor Jesús, que da autoridad a su remanente para que rijamos con vara de hierro a las naciones. Isaías y el remanente. Decimos que el Señor es el Hijo y todos estamos incluidos en Él, incluidos en el Señor. Traje esta gráfica. El cuerpo del Señor, ¿quién es? Nosotros. ¿Quién es el cuerpo del Señor? Ahora diga, el cuerpo del Señor soy yo. Dígalo. Ahora créalo. Dígalo. El cuerpo del Señor soy yo. Hay una canción muy bonita antigua que dice, somos sus manos, somos sus pies. Con estas manos, a usted, a quien bendice o a quien golpea. Yo tengo que pedirle mucho, todos los días perdón al Señor, porque yo soy muy deslenguado. A veces hablo palabras que el Señor me dice, ¿usted por qué dijo eso? ¿Quién lo mandó? Está hiriendo y está rompiendo un mandamiento. Y si rompes el mandamiento, me toca castigar. Y entro en mis épocas de soledad y de depresión y yo no sé qué me pasa, me siento solo, andropausia, no sé qué es lo que tengo. Pues el castigo del Señor sobre mí. Porque para mí no hay cosa más terrible para James Corredor no sentir la presencia de Dios. Eso a mí si me pesa, me cuesta y me duele. Porque yo estoy acostumbrado como el que llega a la casa y la bendición, yo la bendiga, por ahí le contesta. Pero cuando le la bendición, claro que para ustedes eso es, para los santanderianos, era una costumbre, sale uno, la bendición, Dios lo bendiga. Y eso es bueno, para mí no hay ningún problema. Y es porque el hijo busca la bendición. Pero qué feo es cuando llega uno y sabe que tiene un problema con su mamá o con su papá o con la persona que usted vive. Que usted va llegando a la casa y se acuerda del problema. Y que esa persona es tan problemática que no me quiere perdonar. Eso es duro. El Señor es problemático. Pero Él sabe cómo ejerce una disciplina sobre mí. Él me deja que corra. Pero usted vuelve acá. Usted vuelve. Y cuando vuelva, hablamos los dos. Y creo que esa es la relación que usted tiene con el Señor. No hay cosa más dura para muchos de nosotros que la comunión con Dios. Aunque hay otros que caminan por la vida sin interesarles eso. A mí desde que me dé plata y esté tranquilo, él allá dijo Hitler y yo acá. Eso dijo Hitler, que no conocía de Dios. Nosotros somos el cuerpo del Señor, somos sus manos, somos sus pies. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Aprovechemos esta gráfica. Los líderes de la iglesia, que son los ancianos, diáconos, predicadores y maestros, ejercen una función para edificar el cuerpo, para que parte del cuerpo salga a predicarle a los perdidos que están manchados con el pecado e incluirlos en la iglesia. Cuando no estamos haciendo eso, estamos fallando, porque el remanente del Señor lo que hace es evangelizar. Hasta ahí llega, pero quiero que veamos Isaías 66. No quiero confundirlos mucho.
versículo 6, 7 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, se están oyendo las voces, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Se lo voy a leer rápido para que entiendan cuál es el problema. Jehová, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira el Señor? A esta persona que entiende que está en la casa de su Señor. Algunos nos enseñaron que antes de comer se debían lavar las manos, la tradición de los ancianos, que es buena. Oigo señoras que dicen: eso mi hijo, él creció entre el mugre y entre el barro y vea gordo, sin educación. Cuando yo iba a la iglesia católica, que fui como 2 oportunidades, las mujeres que entraban en tacones no los hacían sonar, porque había un respeto. A la iglesia no se iba en pantaloneta ni en nada de esas cosas, porque había un respeto. Los ancianos usaban sus gorros y se los quitaban porque había un respeto. Hoy en día, con la libertad del Señor, parece que el respeto se diluyó, porque ya tengo libertad en Él. Ya somos tan panas, decimos, lo digo con mucho respeto, somos parceros. He oído predicadores que chucho, pero la Biblia dice que tiembla a la palabra del Señor. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Imagínense las adoraciones de estos hombres. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si hiciese sangre, ofreciese sangre de cerdo. Estamos hablando de lo inmundo de lo que el Señor ha dicho. Como si bendijesen a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escuchen palabra, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová se ha glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes de que estuviese de parto dio a luz, y aquí viene el punto del hijo. Antes de que estuviese de parto dio a luz. Antes de que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Qué está diciendo Isaías? Dio un hijo antes de los dolores que va a sufrir la mujer para dar a luz el remanente escogido del Señor. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y aquí viene ese texto que tanto le damos a las mujeres en la preocupación de sus preñeces y alumbramientos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. El infinito amargo que veíamos en capítulos anteriores. Cuando tú caminas sin Dios puedes tener el terror de todo, pero cuando caminas con el Señor debes de tener la seguridad de todo. La circunstancia me dice, pero la fe me dice, a ver, en el momento que no me crea, hágame un favor, váyase con el pueblo de Israel, coma la Pascua, coma los panes sin levadura, llegue y párese frente al mar y mire la gente. Ahí es donde usted está. Viene Faraón, ¿qué hacemos? Se me vinieron las deudas encima, ¿qué hacemos?
Usted tiene un libertador que te dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le dijo a Moisés, levanta la vara y se abrirá camino por donde usted no lo ve, pero yo abro camino. El Señor dice, hago que en medio del desierto fluya el agua. Esa es la fe. Fe no es creer que porque mañana le llega una plata y está en necesidad. No, yo sé que mañana me va a llegar un dinero y confío en el Señor. ¿Eso qué es? ¿Por qué va a ser fe? La fe es creer en lo que no es. Vaya y dígame a la abuela Sara que va a tener un hijo. Vaya, su merced, dígale. Vaya, dígale. A ver si no se ríe la abuela. ¿No? ¿Y va a tener un hijo esta abuela? Es una abuela, ya le pasó la menopausia, ya le pasó todo. Ya le pasaron hasta los calores. ¿Pero va a tener un bebé? Sí. Porque el que promete, ahí es donde viene la gran diferencia, la comodidad del religioso y la verdadera prueba del que está siendo limpiado, purificado y perfeccionado para el Señor. Cuando crea que las cosas no se van a dar, párese con el pueblo ahí. Cuando crea que es impenetrable Jericó, vaya con ellos y haga sonar la trompeta. Hágalo y verá el resultado. Porque el Dios de las Escrituras es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Entendido? Avancemos. El dragón. Son 3 figuras del libro y no nos vamos a enredar. El dragón representa el imperio romano. El dragón en Daniel, o mejor, las bestias en Daniel son descritas como bestias, como imperios. Entonces aquí es lo mismo. Este dragón con 7 cabezas representa el imperio romano. Pero cuando hablo del imperio romano no estoy hablando de Roma. Espérenmelo. Hablo de ese poder que seduce en el mal. El mismo poder que sedujo en Babilonia, el mismo poder que seduce en los medos y en los persas, el mismo poder que seduce a los griegos, es el mismo poder del imperio romano, pero mucho más bestial, mucho más acaparador, mucho más terrible. ¿Me están comprendiendo? Es como el imperio que tenemos ahorita que llamamos nosotros Babilonia. Nosotros estamos en un imperio, pero nuestro reino no es de este mundo. ¿Qué nos dice Babilonia? Que el hombre puede tener novio y que la mujer puede tener novia. Eso dice Babilonia. Y el Señor dice asquerosos. ¿Lo dice o no lo dice? Porque van contra naturaleza. ¿Quién les enseñó esa aberración? ¿Usted sabe lo que es ir contra naturaleza? Decía el pastor Spurgeon en una de sus anécdotas. No fue Spurgeon, fue otro. Digo, ¿usted ha visto alguna vez a un cerdo lamiéndose la patica? ¿Ya ha visto usted a un gato revolcarse entre la porqueriza? No. Usted ve el gato y se llena de bolas de pelo, pero él se lame la pata. Y el cerdo es feliz allá. Si usted quiere ver al cerdo lamiéndose la pata, coja la naturaleza del gato y al cerdo. Y la naturaleza del cerdo al gato. Y verá cómo es contrario. Hay cosas que ir contra naturaleza. El hombre es inclinado. ¿Sí se ha dado cuenta de los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos el Señor dice: ustedes por sus pasiones van a querer fornicar, adulterar, robar, mentir, desear a la mujer del prójimo, no respetarle. Pero nunca dice: no codiciarás, hermana, no codiciarás a la vecina. ¿Eso dónde está? Eso es contra naturaleza. Por eso decimos que Dios creó al hombre, hombre. A Carlos no lo llamó Carla, sino Carlos.
Y a María no la llamó María, sino María. Eso enseña la iglesia del Señor. Eso enseña la iglesia del Señor. Ir a otro lado se equivocó. Las cosas contra naturaleza tienen castigo delante de Dios. Por eso es que Pablo en el capítulo 1 y 2 de Romanos es tan vehemente diciendo las cosas. Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de bestias, animales y una cantidad de cosas. No glorifican, no aman al Señor. Por eso a nuestras chiquitas les enseñamos que ellas son mujeres, princesas, hermosas, para ser cuidadas, para ser amadas. Y a los niños les decimos que son machos, fuertes, trabajadores, amorosos. No, porque eso no existe. No existe. Sigamos en nuestro estudio. Y Roma trae, ustedes saben que la cabeza de Roma en el imperio es Nerón. Nerón es una bestia terrible, sádico, abusivo. Cuenta la historia que mató a su propia esposa estando embarazada a punta de pie. Mató a la mamá y terminó siendo, le gustaban los niños, era un pedófilo, pero después terminó siendo un homosexual. Imagínense la aberración. Usted sabe que un pecado no confesado conlleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Ese eslabón va armando más eslabones en el pecado. Debemos tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de ese espíritu que camina en Roma, es el imperio romano. Roma, a causa de la caída, son usados en las escrituras para simbolizar al hombre rebelde en la cúspide de su poder y gloria. Roma, a causa de que el hombre ha caído en el pecado y viven en esos vejámenes, en la escritura son usados para simbolizar al hombre rebelde, al hombre que no se sujeta, al hombre que quiere vivir en su propia gloria. El dragón arrastra la tercera parte de los ángeles. Cristo es el primogénito, la porción de los 2/3. Cuando la escritura está diciendo, cuando decimos que es tercio, es porque un producto lo dividimos en 3, ¿cierto? Y si no serían 4, serían 4, o la mitad. Como son 3 partes de una naranja, una parte se la entregan al imperio romano, pero las otras 2 partes corresponden al Señor, que es el primogénito, el que va a liberar a su pueblo. Por eso la parte apóstata se la van a entregar a Roma. Eso es lo que está diciendo, de que arrastró la tercera, con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas. Algunos dicen el diablo bajó con los demonios. Lamento decirle que no es así, porque si esto me está representando un imperio, ¿de qué me están hablando? Y aunque sí podemos hablar de un poder oscuro y oculto, no me está hablando directamente del diablo. Pero más abajo en el texto lo dice, ya lo vamos a ver. ¿Sí vamos entendiendo algo? Yo sé que si ustedes no entienden es culpa del predicador, no es culpa de ustedes, porque ustedes van a ir a repasar a la casa. La Biblia relaciona a cada uno de estos monstruos con la serpiente, que representa el enemigo sutil, engañoso, el que engaña al pueblo de Dios. La figura de Satán tenemos que redefinirla, volver a mirarla en la escritura, porque aunque es un ser que aparece en la escritura, no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Este imperio romano, ¿quién dijo que iba a existir? El Señor. El Señor le dijo a Daniel que habrían 4 bestias. Él mismo lo programó. Él mismo tiene todo programado. Y les he dicho, esa tal batalla de Satanás contra el Señor no existe. Eso no existe. El diablo, ha oído estas expresiones y Señor, con perdón lo digo, pero es para relacionar acá. El diablo es puerco. El diablo me empujó. ¿Eso en boca de creyentes?
Santiago me hace un favor, hermano Jacobo, me les dice a los hermanos, ¿qué pasa con la tentación? Gracias, hermano. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias, hermano Jacobo. ¿Lo entendieron? Pero es que el hermano cayó en adulterio. Señor Jesús, ¿me ayudas? ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos? Y ahí sigue el Señor hablándonos. Tenemos la tendencia a culpar a otros de lo que hacemos. Por eso le digo que debemos redefinir lo que nosotros tenemos en ciertos conceptos. La serpiente tiene una connotación horrible. Yo veo una serpiente y me asusto. Le tengo pavor y a la vez odio, me repugna ese animal. Pero veo que en la escritura el Señor convierte la vara de Moisés en serpiente. Convierte la vara de Aarón en serpiente. Las mujeres de campo no le tienen tanto miedo a eso, somos los de la ciudad los que le tenemos miedo. Recuerdo que mi madre veía una rata y la cogía la cola y la estrellaba contra la pared. Yo, ¿qué voy a hacer eso? Nunca en la vida. Lo máximo que hago es gritar y subirme a la silla. Si la mujer de campo es más aguerrida, más entrenada. Pero la connotación de la serpiente, el Señor convirtió la vara de Moisés en una serpiente, usted lo conoce. La vara de Aarón la convirtió en una serpiente. Por tanto, en la escritura, el dragón serpiente se convierte en un símbolo de cultura pagana rebelde. Así como su cultura, lo dijimos en la clase pasada, para mordedura de serpiente, veneno de la misma serpiente, se saca el antídoto, ¿cierto? Para la mordedura de la serpiente se saca el antídoto de ahí. Por eso es que una serpiente se come la otra. A ustedes son malos, mire lo que va a suceder. Y la serpiente de Moisés se come la de los egipcios. La vara de Aarón. Cuando se hace la serpiente de bronce, esa generación era mala, murmuradora. Y salieron serpientes ardientes en el desierto. Y el Señor dice, para combatir ese mal que tú tienes en el corazón, esta serpiente de bronce. Y siempre la serpiente representó ese símbolo. Vuelvo y le leo. La escritura, el dragón o la serpiente. ¿Usted ha visto un dragón? No es de la mitología que vuela, no. Un dragón es como un cocodrilo más grande. Usted puede ir a internet y busque a Cómodo. Son dragones con la lengua abierta, parece la lengua de una serpiente. Esa es la representación de un dragón, que tiene un veneno y ese veneno es impresionante. Y repito, la serpiente se convierte en un símbolo de cultura pagana rebelde. Jeremías, hermana Paula, 51, versículo 34. Especialmente ejemplificada por Egipto en su guerra contra el pueblo del pacto. Esto es particularmente cierto con relación al monstruo llamado Rahab, que Rahab significa orgulloso. Vamos a mirar estas expresiones. Porque es que cuando hablamos del dragón en la Biblia, todos tienen la tendencia a hablar del diablo. Pero no es lo que está comunicando Juan. Juan dice que hay un poder oscuro, pero que está en el imperio, en la mente y en el corazón de los hombres. Los hombres se pervirtieron de tal manera, la Biblia dice que en Sodoma y Gomorra todos estaban endemoniados. Hermano, una pregunta, o sea, que referente a lo que usted dice, la serpiente es como un símbolo siempre para purgar el mal del pueblo. Sí, Señor. Por eso el Señor, hablando de la cruz, dijo, o del madero, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que los que lo miren a él sean salvos y los que no, condenados. Sí, Señor. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, lleno su vientre de mis
delicadezas y me echó fuera. ¿Ven a Nabucodonosor como un dragón? Lo dice el texto. Por lo tanto, no puedo dar o forzar el texto a mi fábula. Yo bien les puedo hablar de un dragón de los cuentos de hadas que vuela y arroja fuego por la boca. Eso es una invención de la mente del hombre. Son los orientales, por allá los japoneses, los que sacan un dragón como una serpiente y la ponen a correr ahí en sus fiestas. Pero no es lo que está hablando el apóstol. El apóstol está hablando de un poder engañoso. Cuando el hombre se desligó de Dios, automáticamente entró en una oscuridad. Vino un tentador. Pero que el tentador se adueñó de este mundo, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde? Es el mismo hombre quien ha creado deterioro en todos los ámbitos. No, que el Señor vino y le arrebató el poder al diablo y que como en Adán todos mueren, entonces en el postrer Adán, sí, pero me está hablando de Adán. De Adán y Adán. No me está hablando de otra cosa. Y es importante analizar y entender la Escritura. Estamos ante un libro majestuoso. Como dijeron los profesores del seminario. La Biblia es como una piscina de niños donde un niño no se puede ahogar. Pero es tan profunda como un océano que el hombre puede sumergirse hasta lo más profundo y estudiar y aprender. Es lechecita para el bebé de tierna edad, pero alimento sólido para los que han alcanzado madurez. La Biblia es hermosa. Sigamos. Aquí en el texto que leímos, Nabucodonosor es un dragón. Salmo 87, 4, hermano Mar. ¿Quién lo tiene? Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Gracias. Rahab es simbolizado en la Biblia también como Leviatán, que significa orgulloso, y está hablando de Egipto y está hablando de Babilonia. 89:10 del Salmo. El éxodo, la liberación del pueblo de Dios, una liberación que dio lugar al pacto, se describe en términos tanto de creación original como de triunfo de Dios sobre el dragón. Pero ¿qué dice el Salmo 89:10? ¿Quién lo tiene? No digo, ¿no? Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Está hablando de Egipto. Ahora en Isaías 51, hermano Cristian, versículo 9 al 10, habla de cómo Dios liberta a su pueblo derrotando al dragón. Hermana Sandra, Salmo 74, 13 y 14. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Amén. En el lenguaje bíblico ellos utilizan, hay dos monstruos que se hablan en el libro de Job. Uno es el Behemoth. El Behemoth es lo que se conoce como el dinosaurio, el Behemoth. Y en el mar tenemos a Leviatán, el gran monstruo marino que es el miedo de todo el mundo, pero que ejemplifica algo. Dos poderes que Dios creó, uno en la tierra, Behemoth, y uno en la profundidad del abismo, que es Leviatán. ¿Quién los creó? Dios, para ejecutar sus justos juicios sobre ellos. ¿Qué dice Isaías? Salmo. Perdón. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. En el libro de Job dice que ¿quién puede tocar esos animales? Vuelvo otra vez, son representaciones. La serpiente es representación del mal que camina dentro de los hombres. El dragón es un imperio que ya está dominado con ese veneno.
para que lo entendamos. El imperio está envenenado y por eso se llama la serpiente antigua, dragón o Satanás. Vamos al texto. Mis hermanos amados, los quiero mucho y el anhelo de mi corazón es que usted logre entender lo que les estoy explicando acá sobre el libro de Apocalipsis. Se lo resumo, cada vez que enseño se lo resumo. Israel, cuando el Señor vino, le predicó a su pueblo. Las dos partes de ese tercio se convirtieron, un tercio se quedó. Ese tercio se quedó con el imperio romano y ellos comenzaron a hacerle guerra a los creyentes en el Señor. Los creyentes en el Señor es lo que denominamos la iglesia. Pedro, Pablo, Esteban, todos los siervos del Señor que fueron sacrificados. El apóstol Juan lo manda con figuras representativas hablándole al pueblo. Por eso él dice, esto el que lea, entienda. Y el Señor también cuando habla dice, les hablaré por medio de parábolas para que cuando oigan, no entiendan, ya que quieren vivir en el mal, sino que las cosas del reino es dada a conocer a los hijos. En todo eso que está hablando el apóstol se lo resumo, pero ya vamos a seguir en nuestro estudio, es, el Señor levantó un pueblo. Oigan las palabras de Juan, iglesia, no teman, el imperio nos está persiguiendo, no podemos ir en contra y hablar mal de Nerón. Porque el Señor nos ha dicho a través de Pablo que oremos por las autoridades. Pero yo les digo algo, ellos nos van a perseguir y van a ver ustedes a los sacerdotes persiguiéndonos. Y algunos de nuestros hermanos morirán, pero tranquilos que nosotros saldremos de esta tribulación y la iglesia verá su resplandor y su esplendor. Esas son las palabras de Apocalipsis, de principio a fin. Pero estamos mirando figura por figura, cada figura repite y vuelve, repite y vuelve, repite y vuelve, recapitulación. Y es entender lo que Apocalipsis dice, porque sale el predicador diciendo, y es que Satanás en el final de los días saldrán los demonios del Averno y subirán por el abismo y rodearán la tierra y despedazarán a los hombres, algunos les quitarán los brazos porque son tan terribles que el Señor no se los aguanta y los tiene allá encerrados. Y ellos al último saldrán y se enfrentarán al Señor, pero uy, bendito sea el Señor vence. ¡Qué fábula! ¡Qué fábula! El Señor cogió ese monstruo y cuando dijo, consumado es, golpeó la cabeza del imperio o la cabeza de la serpiente. Y ahora se está comenzando a instaurar el reino. Y comenzó a crecer. Es sencillo, pero usted tiene que aprender a leer la Biblia. Es sencillo, es lo más sencillo que hay. ¿De qué habla Apocalipsis? De que van a perseguir la iglesia en la gran tribulación. Entre ellos hay algunos judíos que se convirtieron al Señor, pero también hay otros judíos que lo van a perseguir. Y en el año 70 van a destruir el templo, pero tranquilos, ya no van a ir a templos o en Jerusalén a adorar, porque el Señor abre su templo celestial y vamos a tener comunión con Él. Eso es todo Apocalipsis. Si quieres cierre el libro ya sabe de qué trata. Pero cuando le pregunten alguna figura, no quiero que se quede corto. Ya hablamos de las figuras que se utilizan para los imperios. Aquí viene otro problemita. Vamos a Apocalipsis. Alguno me tildará de predicación en frente a los herejes, pero no es así. No es así. No estoy ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová, ni con ninguno de ellos, solo leyendo las figuras interpretativas. Ellos eran de nosotros, pero han salido de nosotros. El hecho de que usted escuche una verdad a ellos no quiere decir que ellos tienen la verdad. La verdad está en las Escrituras y en los que confiesan al Señor y temen a su ley. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, verso 3, apareció otra señal, son señales, tenemos que aprender a mirar qué es una señal. Aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es el imperio. Cada cabeza representa
un gobernante, y los cuernos representan poder. Y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Ya les dije que son esas estrellas, parte del pueblo de Israel que no obedeció al Señor. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Ya debes estar entendiendo, ¿no? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por el tiempo profético. Y ahí cesa la imagen, y entonces vuelve otra imagen. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ve que sí, era el diablo y sus demonios. Y entonces le sacan un texto: yo vi caer a Satanás como un rayo cuando el Señor lo da. No, tenemos que aprender a coger la Biblia en su contexto. Cada texto en su contexto, para hacer una verdadera exégesis. Cuando interpretamos bien algo se llama exégesis. Cuando interpretamos mal algo se llama eisegesis. Malinterpreté. Nosotros muchas veces hacemos mucha eisegesis. Alguien nos habla y malinterpretamos lo que esa persona nos trató de comunicar. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran dragón. ¿Qué es el dragón? El imperio. El imperio contraataca. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, escuchen, el dragón y Miguel. Hay una lucha, y Miguel y sus ángeles arrojan al dragón en tierra. Si dijimos que la serpiente representa el veneno, y el dragón el imperio que ya está envenenado con el mal de los hombres, ¿qué querrá decir el texto? Que fue vencido, fue arrojado. Ya no se halló lugar para el dragón en el cielo. Recuerden que es una señal. ¿El cielo que representa? El gobierno espiritual de Dios. O sea, que los ángeles, junto con el dragón, se les quitó toda autoridad espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? El sacerdocio pagano perdió. Ahora son arrojados a la tierra, al piso. Después hablamos de eso. Porque cuando el Señor da la maldición a la serpiente, le dice: ¿qué polvo comerás? Se alimenta solo de lo del hombre. Ya después, más adelante miramos. Entonces, el imperio que tiene el gobierno espiritual junto con el sacerdocio pagano, les es quitada toda autoridad, porque el Señor la estableció. Por eso el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los agobiaba de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, nosotros. Hay de los que ya no tienen autoridad espiritual, de los moradores de la tierra y de los paganos, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, una pregunta, o sea que ese Miguel que aparece ahí es una representación del reino expandiéndose y quitando la autoridad de ese... Y es una representación del Señor.
Y los ángeles que batallan con él es una representación de los apóstoles y de la iglesia que va hacia adelante. Por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Son solo símbolos. Son símbolos. Este Miguel representa al Señor porque Miguel significa ¿quién como Dios? Y cuando usted va a mirar Daniel capítulo 10, ve que Miguel tiene las mismas características del Señor. Estoy diciendo que Miguel es el Señor que representa al Señor. Entiéndamelo bien. Porque el Señor vino y dio la palabra, levantó a los discípulos, o sea que Él es el ángel que trae a los otros ángeles para batallar contra el dragón y sus ángeles. ¿El dragón quién es? El imperio. El sacerdocio se ha unido con ese dragón. Amén, dijo toda la iglesia. Gracias, Señor, entendimos. Y vamos a entenderlo. Dragón, diablo, Satanás es un paralelismo del sistema apóstata de las naciones. La manera de estar metiendo al enemigo donde no lo debemos meter. Me fascina ese título, el Señor de las batallas. Me fascina. Miguel, que está de parte del pueblo de Dios, siempre estará de parte del pueblo de Dios. La guerra es iniciada, la guerra en el cielo es iniciada no por el dragón, sino por Miguel y sus ángeles. Este capitán de la hueste angélica es un símbolo de la simiente de la mujer, o sea, el Hijo de Dios, un símbolo. En Daniel, Miguel es presentado como un gran príncipe, que está como protector especial del pueblo de Dios. Ahí está la cita, apúntela para que vaya y la mire. Que se levantará para combatir por ellos durante un tiempo de gran tribulación, salvando a todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Como les decía, los ángeles que me acompañan, los apóstoles y la iglesia, el Señor de las batallas, el Señor que pelea contra Mesopotamia y contra Nimrod, el Señor que batalla contra Egipto. Deja ir a mi pueblo. ¿Lo dice el Señor? El Señor de las batallas. Asiria, ustedes lo están leyendo con los reyes. Siria, porque van a hacer alianzas con Ben-Hadad. ¿Quién les dijo? ¿Por qué van a Egipto a refugiarse? ¿Quién les dijo? Yo soy el Dios de las batallas. Y cada vez les voy a levantar un enemigo más grande y más fuerte. Hasta que ustedes se den cuenta quién soy yo, dice el Señor. Babilonia, levántate. Y se levanta Nabucodonosor. Y sale el Señor de las batallas. Y lo humilla. Levántate, medos y persas. Invadan. Conquisten, sáciense. Y se levanta. Y luego les dice, humillados. Griegos. Así es el Señor de las batallas. Y Él permite que el hombre se levante en su furor. Y luego lo llama. Como le digo a Job, ¿usted quién es? ¿Dónde estaba usted cuando yo arreglaba el techo del cielo? Cuando yo ponía las estrellas. ¿Puede usted coger con un garfio a Leviatán? ¿Puede usted matar con cuchillo el behemoth? ¿Qué sabes tú de mí? Párate como varón y vamos a hablar. Y si quiere vamos a problemas, le dice el Señor a Job. Y Job dice, ¿no hay un árbitro? Alguien, como cuando uno va a pelear con alguien, que se le para. Y uno, venga, neta, cójame. Así le sucedió a Job. Y Job termina diciendo, de oídas que he oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, pongo mi mano sobre mi boca y nunca más volveré a decir nada. Porque ¿quién es el que esconde el consejo sin sabiduría? Solo tú, Señor. Y el Señor deja que el hombre suba como espuma, en su orgullo, en su altivez, en su ímpetu, y lo va a tumbar. Y eso le espera al señor Nerón, y le espera a los otros 7 emperadores que vienen.
Recuerden que no se puede hablar nada. Es como si usted mandara algo en Facebook. Ese Duque, mándelo cifrado. Y eso fue lo que sucedió aquí. No hay ningún otro problema. Recuerden, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? De que el pueblo del Señor se había contaminado tanto que el Señor sacó una parte para él y el otro lo entregó. Pero esa parte que le entregó a los gentiles, ellos van a venir a perseguir la iglesia y van a matar a algunos. Pero que tranquilo, la iglesia va a salir en victoria y vamos a comenzar a gobernar con el Señor. Ese es el culto de Apocalipsis. No nos alcanzó el tiempo, hermanos. ¿Cuántas guías nos quedan? Bueno. Solo 10 minuticos les voy a tomar de más. La mujer es librada según las profecías de Deuteronomio y según las otras profecías. La mujer es tratada como la congregación de Israel, salvada de Egipto, levantada por el Señor en las alas de águila. En el texto usted ve que el dragón bota o arroja como un río para inundar al remanente del Señor. Miren el texto. Gracias, mi hermano, por los 10 minutos. Los amo. Ahí sí lo voy a amar más. Verso 13 de Apocalipsis. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz su hijo varón. Recuerden que cuando los creyentes pensaron que era un brazo del judaísmo. Pero cuando se dieron cuenta de que no era un brazo del judaísmo, sino que el cristianismo era otra cosa, entonces se alió Israel junto con el imperio para perseguir a los hijos. Y la serpiente, verso 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recuerden, la serpiente arroja el agua. En el otro texto dice, fue el dragón. Para que no se me confunda porque son sinónimos, se está hablando de lo mismo. No es que aquí el dragón es uno y la serpiente es otra. No. Las imágenes bíblicas eran familiares, un río amenazante tratando de abrumar al pueblo de Dios fluyendo de la boca de sus enemigos. Usted sabe lo que significa el agua, ¿no? La palabra. Pero de la boca del dragón, ¿qué es? Una levadura, un veneno. Jesús no es el Mesías. Y comienza la lucha. Cuando dice que arroja agua, está arrojando una enseñanza falsa para tratar de ahogar el pueblo del Señor. Cuando Roma ataca, la iglesia se va a dispersar, se ha ido. La tierra de Israel se traga el río de la ira, absorbiendo el golpe de su lugar, que es la destrucción de Jerusalén. ¿A qué voy? Aquellos que se unieron con el imperio para tratar de perseguir la iglesia, después el imperio se les vino encima y los acabó. Porque ¿quién destruye el templo? Los mismos romanos. Se unieron a tratar de hacer mal al pueblo del Señor. El Señor se llevó a la mujer al desierto. Por eso fue que cuando el Señor habló y estaba acá, dijo, cuando veáis el día de la tribulación, huyan a los desiertos. No se queden. Y el que está en la azotea, no se devuelva a traer una huya. Ahí está la palabra del Señor. No se devuelvan y oren porque no sean día de reposo, porque las convicciones de pronto no los van a dejar mover. Es importante eso. Se fue a hacer guerra contra los creyentes. El dragón vuelve su ira contra la descendencia de la mujer. Escribe aquí la predominante gentil iglesia creyente por todo el imperio. Y ya termino con esto. La huida de la mujer al desierto es una representación de la huida judio-cristiana de la destrucción de Jerusalén. ¿Recuerdan? Cada vez que había una persecución en la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Salía corriendo, pero seguían predicando el evangelio. Y cada persecución, que es lo que yo quiero que usted atienda, por eso les decía que me esperaran un momentico, cada vez que el Señor lo corretea a usted es porque lo está librando de un mal.
pero no lo entendemos. El hermano sale a coger el bus y no alcanzó, y se pone bravo. Y después pasa en otra buseta y ve la buseta varada, lo estaba guardando de eso. Y así hay ciertos problemas en la vida que el Señor nos permite para que nosotros miremos en otras direcciones. Cuando venga alguna situación en su vida, pregúntele al Señor qué es lo que tú quieres que yo mire. Porque para eso es la persecución. El Señor los persiguió para que se fueran y escaparan por sus vidas, porque va a tener su iglesia viva. Ya leímos la explicación de todo esto. La iglesia ha vencido. La victoriosa liberación vence por medio de la sangre derramada del Señor y por medio de la temeraria, porque es temeraria predicación del Evangelio. Usted no podía decir nada del Evangelio en el imperio, porque lo asesinaban. Recuerdan que Nerón tomó a los creyentes, los empaló, los llenó de cera y con ellos alumbró su jardín. Un día en su locura le dio por incendiar media ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Imagínense lo terrible que era ese personaje. La destrucción de la última bestia, vayan a Romanos 16:10 para que entiendan por qué el apóstol dijo eso. La destrucción de la última bestia y su cautividad, la instauración del reino de Dios, el gobernante ilegítimo del mundo fue echado fuera con la venida del Señor. Y después les doy la representación de esto. Romanos 16:10, ¿qué dice el apóstol? Hermana Paula. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que de la casa de ¿O me equivoqué? ¿Eso es 16? No, donde dice, y el Dios de paz, me equivoqué en la cita. El Y 20. el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Repítalo otra vez. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. es la misma comunicación de lo que Juan está escribiendo. Juan dice, el imperio, o sea el dragón, junto con los enemigos, serán aplastados en breve. Porque ellos esperaban todo para su época. ¿Quiere decir esto que la escritura ya se cumplió y que no tiene un cumplimiento al día de hoy? No. Lo que quiere decir es que en su cumplimiento primario, todos los apóstoles estuvieron en el mismo espíritu esperando lo mismo. Porque esperaban que la iglesia fuera liberada de ese reino maléfico de Roma y que iban a seguir por el camino y por el mundo llevando el evangelio. Esa era la idea y el anhelo del corazón de ellos. La conquista definitiva del dragón por Cristo no significa el fin de la actividad de aquel por completo, porque lo seguimos viendo que el hombre sigue hasta cuando el Señor venga, sigue creando religiones, sigue apartándose de Dios, sigue caminando en su mal. Solo el cristiano, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde hallaremos al impío? Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a participar de la cena en esta mañana.